32 minutos, Eury Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso, a Jesús, mi Señor y Salvador. Como dice Proverbios 14:8, los prudentes saben a dónde van. En cambio, los necios se engañan a sí mismos. Hay que ser prudentes siempre. Miren, yo planteaba ayer en mi comentario que ante la reunión de los patronos y los sindicalistas debían ambos ir con una actitud de pactar. Y pactar era cada uno entender que iba a ceder algo para ganar algo. Precisamente esa fue el espíritu que primó en el día de ayer, a pesar de tantas y fuertes discusiones que hubo entre patronos y sindicalistas, pero llegaron a un pacto, llegaron a un acuerdo donde se va a establecer, el Comité Nacional de Salarios solamente puede tener presente el salario mínimo para tomar una decisión, y precisamente en torno al salario mínimo se estableció con retroactividad al mes de junio. A partir del mes de junio se va a incrementar el salario mínimo un 14%. Es decir, es un aumento de salario mínimo, pero como decimos los economistas, esto tiene un efecto que nosotros llamamos un efecto cascada. Un efecto que va, si usted aumenta el salario mínimo en 14%, no puede darlo, de los otros salarios no lo puede dejar así. Tiene que haber también un efecto cascada, un efecto que va afectando todos los salarios. Habrán empresas que, bueno, tratarán de retorcer eso, pero en sentido, aunque no está planteado legalmente así, lo que implica que si tú haces un aumento al salario base, tiene que también hacer aumento a los otros salarios. Los salarios mínimos, las empresas grandes pagarán ahora 11.292 pesos de salario mínimo, las medianas 7.763 y las pequeñas 6.880. Hay una tabla que está claramente delimitada, entonces en función de lo que son los beneficios de las empresas, cuáles son las grandes, cuáles son las pequeñas y cuáles son las medianas. Y esto lógicamente va a implicar, desde mi punto de vista, un elemento importante, porque ciertamente hacía 2 años, según la ley es cada 2 años que se establece la evaluación del salario mínimo, y ya yo siento que era tiempo de que las empresas, al mismo tiempo que sigan discutiendo con el gobierno y discutiendo entre ellas mismas la posibilidad de ser cada vez más competitiva, de que aspectos que le afectan en sus costos de producción sean revaluados. El hecho es que en cuanto al salario también hay que tener una actitud de que cada cierto tiempo, en función de que las empresas, uno de los aportes fundamentales que tienen para producir todo lo que hacen, para producir riqueza, para dar servicios, para hacer productos que van al mercado, es la mano de obra. Y esa mano de obra tiene también que ser cada vez más cualificada en términos técnicos, pero también en términos sociales. Es decir, darle cada vez más, en la medida en que sea posible, para que la empresa siga avanzando, mejores condiciones salariales. Yo saludo esta decisión. Creo que es un paso importante, tal como decían los sindicalistas. Con esto no se van a resolver muchas cosas, pero siempre es importante estos aumentos salariales. Siempre son importantes. Y un marco justo, es decir, los empleadores hablaban de un 9%, los sindicalistas y obreros hablaban de un 20 y pico por ciento. Se buscó ese punto medio, este 14% que yo creo que es válido, y ahora es responsabilidad de todas las empresas, de todos los que están vinculados al sector patronal, sindicalista, de producción, todo lo que tiene que ver, llevar a la práctica, y el Ministerio de Trabajo darle seguimiento a esta situación. Buena salida. Había una preocupación, señores, había una preocupación. El dólar estaba subiendo de manera desproporcionada en los últimos días, llegó al 42 y pico en el día de ayer, transacciones a 42, alguien me dijo que compró a 42,5, y estaba creando preocupación. ¿Por qué estaba creando preocupación? Yo digo que siempre crea preocupación porque cuando se den este tipo de cosas, algo está pasando que no son razones ni fiscales ni monetarias, como dijo el gobernador del Banco Central en el día de ayer. Es decir, no hay razones fiscales, no hay razones monetarias para que el dólar esté subiendo, porque el déficit fiscal no ha aumentado, por el contrario, el gobierno bajó el déficit fiscal. La inflación no se ha disparado por encima de lo que estaba planificado. La inflación anualizada, es decir, de mayo del año pasado a mayo de este año, ha sido de 4.99, dentro del marco que se ha establecido, alrededor de un 5%. Entonces, no hay efectos de ninguna naturaleza que hayan provocado una subida extraordinaria, porque la subida que ha tenido el dólar en los últimos tiempos ha sido programada, pero en los últimos días se estaba dando de manera no planificada, no programada. El gobernador del Banco Central dio las explicaciones que él entiende que ha provocado eso. Yo conocí algunas cosas y ayer me enteré también de algunas cosas que voy a plantear. Lo primero, no había ninguna razón porque incluso el Banco Central tiene 4.000 millones
de reservas internacionales brutas como nunca, o sea, 4.000 millones para cualquier situación, el Banco Central actúa. Incluso lo dijo ayer el gobernador del Banco Central, que está preparado para cualquier situación intervenir el mercado. ¿Qué significa intervenir el mercado? Que si por una razón que no es ni fiscal ni monetaria, si no es planificada, se está dando, si no es controlada, hay suficientes reservas para ir al mercado y estabilizar la tasa de cambio. ¿Por qué? Porque la tasa de cambio es uno de los elementos fundamentales de la política monetaria de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y un soporte fundamental de la estabilidad macroeconómica. Entonces no se puede perder esa estabilidad de la tasa de cambio, porque eso va a afectar el elemento fundamental del Banco Central, que es mantener la inflación, lo va a afectar, porque si te dispara la tasa de cambio, la inflación también se te va a disparar. Y estas posibilidades que hay en estos días de tantas préstamos con tasas de interés tan suaves, tan buenas, también podría zozobrar si la tasa de cambio se dispara. Toda esa política que se ha montado alrededor de tasas de interés bastante bajas podría zozobrar si la tasa de cambio se dispara. Entonces, ¿cuáles fueron las razones que dijo el gobernador del Banco Central que están provocando esto? La primera, dice, hay una disminución transitoria, y subrayo transitoria, en el flujo de la oferta de divisas a la economía por la situación mundial. Dice que no están entrando tanta cantidad de capitales internacionales en términos de divisas, tantos ingresos, y que eso transitoriamente, dice el gobernador del Banco Central, puede provocar que haya una escasez de divisas. Pero el otro dice, importantes compras de divisas realizadas por grandes demandantes. Aunque él nos da los nombres, el gobernador se cuida, ¿verdad? Y lógicamente él no está para eso. Pero tengo la información de que hay dos instituciones del gobierno, no del sector privado, dos instituciones del gobierno que han salido en los últimos 2 meses a hacer compras irracionales de dólares en el mercado, incluso sin coordinarlo con el Banco Central. Y esto, de alguna manera, entiendo yo en esta declaración que da el gobernador del Banco Central, que encuentra explicación. Ya en varios otros momentos se ha dado eso. ¿Cuáles son esas instituciones? Yo me las reservo también por el momento, pero uno es un banco. Bueno, ¿y cuál es banco de reserva? Pues si te la estás reservando. Es que es un banco, son del gobierno, y como si el gobierno tuviera 2 bancos. Bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo. Pero que lo estás diciendo tú, pero ya sé más responsable. Yo sé que son 2 instituciones. Una es un banco, y el gobierno, ¿cuántos bancos tiene? Pues ya dilo claro. No, el gobierno tiene varios bancos. Bueno. El gobierno tiene varios bancos. Te lo menciono, los 5 bancos que tiene el gobierno. No, ahora es una institución. El gobierno tiene un solo banco. No, el gobierno tiene varios bancos. Ahora, olvídate de eso. Hubo una institución. Tú me vas a mencionar el Banco Agrícola. 2 instituciones del gobierno. Una es un banco y la otra institución de servicio. ¿Cuál es? Que salieron, esa me la reservo. Salieron a comprar de manera irracional, sin coordinación, violando las normas establecidas por el equipo que tiene que ver con la política monetaria. Y esto, de alguna manera, provocó este disparo de la tasa de cambio. Ya dice el gobernador del Banco Central que se han tomado las medidas del lugar. Yo creo que sí, que se han tomado las medidas del lugar. Y ojalá que pueda controlarse. Porque ¿Y para qué estas instituciones estaban comprando esos dólares? Para diversas situaciones que tienen internas, pero que son, lógicamente tienen que hacerla en función de una coordinación, porque dicen las autoridades monetarias, dicen, si alguien tiene una situación especial y no están llegando tantas divisas a nivel internacional, tiene que haber una coordinación, porque tú no puedes comprarme que me afecte los otros objetivos que yo tengo. Entonces vamos gradualmente a hacerlo en coordinación. Lo que faltó ahí fue coordinación. Yo siempre he dicho que cuando no hay una coordinación entre política monetaria y política fiscal, hay problemas. El gran problema del año 2000-2004, por qué la economía se volvió un desastre y por qué el periodo 2004 ha sido el peor periodo desde el punto de vista económico de la historia de la República Dominicana, es porque nunca la política fiscal y la monetaria estuvieron caminando juntas. Habían 3 sectores económicos, habían 3 áreas del gobierno, cada una peleándose las áreas fundamentales de los negocios, de todas las cosas, y entonces no había coordinación en la política económica global. Porque la política económica global es monetaria, fiscal y todas las otras áreas. Entonces, si se hubiese perdido en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana esa coordinación, en la economía hubiese sido un desastre. Entonces, estos son, digamos, relámpagos de cómo no debe manejarse la política monetaria y fiscal. ¿Qué va a pasar con la prima entonces? Después, cada vez que habla el gobernador del Banco Central, por eso yo digo, cada vez que hay una situación así, el gobernador del Banco Central dice, sabemos lo que es y estamos dispuestos a intervenir en el mercado, entonces las cosas se estabilizan. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando, por ejemplo, una institución importante del gobierno te sale a comprar dólares, o del sector privado, en este caso el gobierno, pero puede ser también del sector privado, te sale a comprar dólares
¿Qué sucede? Estamos siendo injustos porque son dos y nada más hemos mencionado una. Tú nada más has mencionado el Banco de Reserva. No, yo no he mencionado ninguna. El Banco de Reserva lo mencionaste tú. Yo dije, no, tú dijiste un banco. Pues yo te dije que el gobierno tiene 5 bancos. Bueno, vamos a mencionarlo. No, déjalo ahí ya. Son 2 instituciones. Menciónalo los 5 bancos. Te dije una de servicio y te dije uno de los bancos del gobierno. No es propiamente del gobierno, sino del Estado, propiamente dicho, porque no del gobierno, sino del Estado. Son parte de la estructura del Estado. Entonces, ¿qué pasó? Ya le llamaron la atención a las 2 instituciones. ¿Y esa institución de servicio qué hace? Servicio. Julio, servicio, ya. Pero ya se resolvió, no te preocupes. Ya se tomaron las medidas del lugar. Y además, lo importante, esta declaración del gobernador del Banco Central, pues señores, seguía subiendo. Ayer el dólar estaba subiendo de manera irracional. Y además, como no había, cuando el gobierno se calla, cuando las autoridades monetarias se callan, eso provoca más situación difícil. Entonces ya habló el gobernador, cada vez habla el gobernador y dice, si sigue esto así, vamos a intervenir el mercado. Es decir, el que esté haciendo negocios con divisa va a perder ese negocio. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la clave de esto? Si una institución necesita dólares, yo compro todos los dólares, hago una escasez en el mercado, el dólar sube, entonces yo se la vendo al precio que yo quiera. Ese es el negocio del dólar. Entonces, cuando el gobernador dice, no, yo tengo reservas suficientes, si me siguen haciendo eso, voy a meter en el mercado, se va a caer o se va a estabilizar y el que quiso hacer negocio con eso lo va a perder. Entonces, los que querían hacer negocios con eso, saben que ya no pueden hacerlo. Se va a estabilizar alrededor, como ha estado, o sea, la tasa de cambio ha estado moviéndose como debe moverse. En los últimos 8 años ha estado moviéndose de manera paulatina de un 37, de un 36, 37 a un 40 en 8 años. Extraordinariamente bien. Es una de las monedas más estables de toda América Latina, la moneda dominicana. Por eso cuando suceden cosas como esta, hay preocupación y ciertamente tiene que haberla. Qué bueno que habló el gobernador del Banco Central, qué bueno que las autoridades monetarias se pusieron en lo que tenían que estar y qué bueno que el gobierno tomó las decisiones que tenía que tomar. Hoy el dólar estará... Mantiene la estabilidad. Yo supongo que se quedará alrededor de como estaba, 41.90. Alrededor de 42, como debe subir poco a poco, pero se disparó, de repente estaba en 41.35 y se metió a 42.5. Eso no puede ser. Y ayer me dice alguien que le estaban ofertando a 42.10 en instituciones bancarias. Entonces, eso no puede ser. Pero yo creo que ya esto va de alguna manera a frenarse. Esperamos que ciertamente... No, porque lo que tiene que hacer el Banco Central es hacer una inyección inmediatamente. No, ya lo dijo, no, parece que... Porque la inyección la hace cuando se le descontrola que no puede lograrlo. Pero el gobernador dijo ayer, ya logramos estabilizar. Cuando el gobernador habla de esta manera y dice, voy a hacerlo, es porque tiene control. Ahora, si se le dispara, entonces comprarán, meterán o harán alguna inyección al mercado para que eso no continúe. Es decir, que los que estaban haciendo eso saben que si intentan mantenerlo de nuevo, habrá una inyección del Banco Central que les romperá el negocio. Y además, ya hay la orientación para... Esas 2 instituciones se les dio la orientación de que no pueden hacer lo que hicieron, ir a comprar dólares a lo loco para resolver problemas particulares porque tiene que ser una política global del gobierno. Miren, ayer también, fruto de algo parecido a esto, en términos políticos estoy hablando ahora, no económicos, ayer salieron una serie de rumores, supuestos decretos, incluso con nombres, numerados los decretos y todo, diciendo que había una serie de cambios que se habían dado. Hay una inquietud. Yo desde que lo vi sabía que todo eso era falso. Yo en principio creía que era correcto hasta que vi algo que planteaba y vi que era... Ni me molesté en opinar sobre eso. Yo consulté inmediatamente en el Palacio. En Palacio me dijeron que esos son inventos. Pero en principio, cuando uno ve que sale una serie de cosas, cree. ¿Por qué? Porque hay una expectativa de cambio. Esto lo genera. Es decir, el gobierno no puede sentirse mal por eso, ni el presidente ni nadie. Hay una expectativa de cambio. Y ciertamente... el presidente Danilo Medina ha roto algo importante que era una tradición. Es decir, los cambios eran en febrero o en agosto. Esa era la tradición. En febrero o en agosto. Danilo ha roto con esa tradición. Y qué bueno que haya roto con eso. Porque los cambios pueden ser en cualquier momento. Un gobierno tiene que estarse renovando de manera permanente. Y en cualquier momento puede hacer cambios. Ahora, hay una expectativa acumulada en la población y sobre todo en sectores que tienen que ver con el Partido de la Liberación Dominicana y con gente que está tal vez muy cerca del presidente Danilo Medina. ¿Cuál es esa expectativa? De que debe haber una renovación importante de gente que tiene en el gabinete 12 años. Hay gente que tiene 12, no 13 años ya. Hay gente que tiene 13 años, los 12 años del presidente Leonel Fernández y 1 año del presidente Danilo Medina. Entonces hay una inquietud y hay un deseo de que hayan cambios importantes en algunos lados. Y entonces la gente se desespera. Y los que siempre quieren hacer daño empiezan a aprovecharse de esa inquietud a tirar estos rumores. Gracias a Dios, el gobierno sabe manejarse muy bien. Ayer de manera inmediata hubo una declaración, la DICON dijo,
por Twitter y en la página del gobierno, los únicos decretos oficiales de cambio son este y este, el del Banco de Reserva y otro de los que estaba ahí, los únicos, y ahí se paró inmediatamente la ola de rumores, porque esto es la inquietud que hay. La inquietud es, yo quiero cambio y me lo invento. Hay gente que vive inventándose cambios. Lo bueno es que el gobierno es claro en eso. Esto no va a parar los cambios, es decir, los cambios seguirán, tal vez no salgan ahora, tal vez no salgan mañana, pero de aquí a lo que resta de año, digamos, de aquí a lo que resta de año, y durante todo el año, el presidente Medina ha demostrado que cuando tiene que hacer un cambio lo hace. Ahora, lógicamente, habrán cambios significativos. Nosotros tenemos información también de una serie de cambios que podrían darse, pero lógicamente eso es una atribución del presidente de la República, que es quien lo maneja. Y cada vez que usted le manden una información de esa, usted lo que tiene que hacer, yo hice ayer lo siguiente, cuando yo vi esos cambios, yo inmediatamente llamé al vocero oficial del gobierno, de donde tiene que salir la información. Es decir, para que un decreto salga, tiene que ser publicado por el Palacio. Es decir, el consultor jurídico junto con el presidente redacta el decreto, el presidente lo firma y inmediatamente la oficina oficial vocera del gobierno, que es la Dirección de Comunicaciones, que dirige Roberto Rodríguez Marchena, da la información oficial. Entonces, usted le llega una información, no se ponga a inventar, ni a reproducirla, ni a nada de eso. Primero confírmela. Usted llama a Roberto, que es un hombre sumamente tratable, sumamente amigable, sumamente asequible para todo. Usted le dice, esto es así, y él le va a decir lo que me dijo ayer. Eso no es verdad. Los únicos dos oficiales son estos dos. No hay otros decretos, Eury, y yo inmediatamente también le di a todo el mundo que me decía, porque en principio yo lo creí, cuando están saliendo decretos, pero hay que ir a la fuente originaria. Ahora, el Palacio y el gobierno no se sienta mal, porque ciertamente hay gente que fruto de la inquietud de cambios que hay en la población, en ese sector que está alrededor del presidente Danilo Medina, seguirá inventando y seguirá haciendo cosas, y a veces enemigos, lamentablemente, enemigos que quieren hacer daño, que quieren provocar, o gente que le quiere hacer daño a gente. Porque mira lo que pasa aquí también, Julio. Hay gente que se inventa cambios porque quiere que a alguien que tal vez lo han evaluado para eso, fruto de una situación que se genere, lo quiten o no lo pongan. Hay una experiencia ya pasada, que lógicamente, ¿verdad? Lo que terminó finalmente fue lo mismo que se había planteado, pero que generó una situación de medio escozor. Hablo del jefe de la policía y del presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, que hace 2 o 3 meses también se dijo, va a ser cambiado, y se tiró. Alguna gente decía que se hizo con la intención de hacerle daño, porque evidentemente ellos estaban planteados para eso, se estaba evaluando hacerlo, sí, como se concretó al final. Pero yo sé que estas situaciones, Danilo Medina es un hombre bastante claro, bastante preciso, con bastante decisión, y cuando vaya a tomar la decisión de un cambio, la va a hacer independientemente de todas estas cosas. Señores, son las 8:10, el sol de la mañana. Cuando regresemos, nosotros vamos a tener aquí una conversación muy especial. Ay, papá. Estará con nosotros doña Sandra Torres Casanova, es la primera dama de Guatemala, una de las líderes más populares de su país, por las razones de su matrimonio con Álvaro Colón. Constitucionalmente le estuvo impedida la candidatura. Recordamos todo aquel episodio de decía que se habían divorciado era para que ella fuera candidata. Entonces, pero tenemos el privilegio de poder llevar a ustedes, tendremos el privilegio de poder llevar a ustedes una conversación con la señora Sandra Torres Casanova, la ex primera dama de Guatemala.